Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer la trayectoria de la entidad espiritual llamada Yahvé en la Biblia hebrea. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de esta sexta lección es Las cualidades del Dios Saraf ganadas por Yahvé. Como punto de partida, voy a leer Números capítulo 21, versículos 6 al 9, en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana 2007. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. En esta versión de la Biblia, al pie de página hay una nota que dice, en hebreo saraf, según Isaías 36, serpientes aladas o dragones. Isaías 36, voy a leer en la versión Biblia Jerusalén Latinoamericana, que dice, oráculo sobre los animales del Negev, por tierra de angustia y aridez, de leona y de león rugiente, de áspid y dragón volador, llevan a los lomos de burro su riqueza y sobre jiba de camello sus tesoros hacia un pueblo que no les será útil. El plural de saraf es serafín, de modo que los serafines en la mitología hebreo-cananea son serpientes con alas y no seres angelicales como se afirma en la creencia cristiana. Note que la traducción de serpiente abrasadora en vez de serpiente alada es para ocultar el pasado idolátrico y politeísta del pueblo que se considera elegido por una divinidad según la propaganda político-religiosa de los sacerdotes de Jerusalén. Con esto en mente, sigamos adelante con el análisis. Números 21, 8 y 9 dice, y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. La mano de Yahvé estaba en todo, como en este caso, guiando a su pueblo a la idolatría a través de la imagen del reptil que él mismo envió a sus redimidos para anular la queja incesante sobre su pésimo liderazgo y la ineptitud de su mediador. El Dios Yahvé estaba harto de los reclamos de sus hijos y para que le dejaran de molestar, les envió serafines, serpientes aladas. Pero como siempre, su procedimiento fracasó, porque los reclamos seguían a pesar del castigo cruel
y del crecimiento o del creciente número de muertos. Entonces Yahvé, en su sabiduría infinita, decidió crear la medicina y poner a disposición de su víctima, su propio pueblo. Pero la picadura mortal seguiría torturando a su rebaño, porque los designios de Yahvé son eternos. En esta obra literaria, Yahvé se desempeña como su colega, el dios Apolo de la mitología griega, el dios de la medicina, quien además de curar, se ocupa también de enfermar a la gente. Ambas deidades de la medicina, los dioses mitológicos Yahvé y Apolo, siguen operando en nuestros días, pero a través de la industria farmacéutica. Así que por mandato de Yahvé se fabricó un antídoto visual instantáneo, una fórmula mágica que no necesita ser ingerido ni aguardar para que tenga efecto. Consiste en una serpiente alada fabricada en bronce, sujeta a la cúspide de un mástil, una verdadera obra maestra de la medicina divina en la mitología hebreo-cananea. Sin embargo, esta disposición celestial contradice su propio mandato establecido en Éxodo 24. En Éxodo 24, perdón. Dice allí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Esta no fue la única vez que Yahvé violó su propia ley. Lo hizo en su casa de oración, con imágenes de fundición y escultura, tales como el altar del sacrificio y del incienso, la menorá, el lavacro sostenido por imágenes de toro y su propia morada, el arca del pacto. Todos los artefactos del templo fueron diseñados por la deidad representada por el toro y encargados a Moisés en el desierto con todas las especificaciones de construcción y uso según la leyenda del Éxodo. De modo que el pueblo hacía lo mismo que Yahvé, quebrantar la ley. Incluso sus propios sacerdotes, ambiciosos, idólatras y politeístas, transgredían la ley divina constantemente. Vemos que Yahvé, al ser una deidad inconsecuente, carecía de autoridad y credibilidad ante su pueblo. Para el Dios Yahvé, los objetos empleados para su culto son sagrados, santos, pero los objetos de culto de los otros pueblos, para Yahvé, es idolatría. Aquí vale mencionar que los objetos cúlticos, imágenes de fundición y escultura, usados para el culto a Yahvé, son imitaciones de artefactos religiosos de sus vecinos, y la doctrina del judaísmo importada de Babilonia en un 70% proviene del zoroastrismo. Con todo y a pesar de todo, el pueblo de Judá, obediente a la orientación promovida por la mentalidad idolátrica de Yahvé, al inicio del siglo VI a.C., aún adoraban ardientemente a la serpiente alada, fabricada por Moisés, siguiendo la instrucción del médico Yahvé. Lo interesante es que el Saraf o Serafín desde el desierto vino volando al templo jebuseo de Yahvé y se instaló allí con muchos otros reptiles hasta la caída de Judá ante Babilonia. Escuchemos al profeta Ezequiel, quien conocía el decorado idolátrico del templo jebuseo, donde el dios taurino Yahvé era apenas otro inquilino explotado por los sacerdotes. Ezequiel 8, del 7 al 10 dice, me llevó a la entrada del atrio. Miré y había un agujero en la pared y me dijo, hijo de hombre, perfora la pared. Perforé la pared y se hizo una abertura y me dijo, entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes, y todas las basuras de la casa de Israel estaban grabadas en la pared, todo alrededor. Yahvé no tenía voz ni voto en el panteón jebuseo, porque era apenas otro morador en la casa de muchos otros dioses que le superaban en aceptación y veneración. En las paredes del recinto sagrado, además de la serpiente alada
o serafín o saraf. Había figuras de casi toda la fauna que representaban a los dioses preferidos, adorados por el pueblo que se considera elegido. La adoración idolátrica era comandada por los sacerdotes de Jerusalén, y al dios de la guerra y de las armas lo tenían oculto, aislado en el oscuro lugar santísimo. Un siglo antes del profeta Ezequiel, el príncipe de los profetas, tuvo una visión que pone en evidencia su mentalidad idolátrica y politeísta, como todos sus colegas y sacerdotes. Isaías 6, del 1 al 7 dice: El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los postes de piedra de la entrada a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Isaías también veneraba a la serpiente alada, el serafín o saraf, y por esa devoción pudo imaginar al dios Yahvé sentado en su trono y rodeado por la criatura mitológica. Según la visión del mensajero idólatra, Yahvé tenía varias serpientes aladas o serafines, y según el texto, actuaban como una especie de guardia personal de Yahvé. La traducción al castellano es incorrecta, porque las serpientes aladas estaban cubriendo y protegiendo el rostro del dios Yahvé para que no fuera profanado. Por esta causa se mantenían encima de Yahvé o sobre Yahvé, rodeando al dios Yahvé. Porque según la tradición, el que veía el rostro de Yahvé moría. Un cuento inventado por los sacerdotes para que a nadie se le ocurra buscar a la deidad, porque es inexistente. Para mantener el mito, el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo llevaba consigo una especie de campanilla que tocaba sin parar, como en la misa católica. Además, tenía amarrada en su cintura una cuerda, cuyo extremo estaba en manos de otros sacerdotes en el lugar santo. Si ya no se oía el sonido de la campanilla, los sacerdotes entendían que el sumo sacerdote vio a Yahvé y que había muerto, que lo fulminó. Entonces recogerían la cuerda con el cuerpo sin vida del infortunado sumo sacerdote. En este sentido, no existe registro de ni siquiera un solo caso de muerte de algún sumo sacerdote que haya perecido frente al nicho de Yahvé, el arca del pacto. De nuevo, es otra de las tantas leyendas creadas por los religiosos para amedrentar y mantener al rebaño sometido bajo el control sacerdotal. Otra evidencia está en la leyenda creada por los sacerdotes de Jerusalén con el personaje mítico, el profeta Elías, a quien le dieron vida 100 años antes de Isaías. Primera de Reyes 19:13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Así que el profeta Elías, en la obra literaria, fue otra víctima del truco sacerdotal. El único que hablaba cara a cara con Yahvé y no murió fue Moisés. No murió porque nunca existió. Es un mito, una leyenda, igual que Yahvé. Con esto en mente, el profeta Isaías, poseído por el engaño de esa tradición,
se asusta y dice: ¡ay de mí que estoy perdido! Pues el rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Según el relato, una de las serpientes aladas, o Saraf o Serafín, tomó una brasa del altar del templo, voló hacia el profeta y le tocó la boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. En esta escena, el dios Saraf o Serafín o serpiente alada expía la culpa del profeta, perdona el pecado de haber visto al dios Yahvé según su imaginación o visión. Con este relato de Isaías, descubrimos que la diosa serpiente alada posee dos atributos: una, la de sanidad, y otra, la de expiar o cubrir un pecado. Muy bien, el culto a la diosa serpiente alada cesó en el siglo V a.C., después de que el equipo liderado por el escriba Esdras creara e impusiera al pueblo el monoteísmo zoroástrico, centrado en la adoración al dios Yahvé como divinidad única de Judá. El siguiente paso en la tarea sacerdotal fue demonizar a los dioses que fueron venerados en el panteón judeo-jebuseo, destruido por Babilonia, así como a los dioses adorados fuera del templo, en las calles y en los lugares altos. La condición previa al exilio está en Jeremías 11:13, que dice: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. El fenómeno religioso en Judá fue como lo es en nuestros días, en que cada ciudad tiene su propio santo patrono. Lo llamativo en Judá es que el dios Yahvé siempre fue un dios segundón, que solo llegó a jugar en las divisiones inferiores de la Liga Judea, porque el equipo de los Baales era tan fuerte que le superaba ampliamente en la tabla de posiciones de la fe del pueblo. Yahvé impotente pasaba más tiempo quejándose de sus rivales, porque no convencía a su gente en el campo de juego de la fe, como tampoco pudo superar el tremendo éxito de sus colegas oponentes, quienes jugaban de local en la cancha central cananea. Pero cuando la élite sacerdotal regresó de Babilonia, los sacerdotes otorgaron a Yahvé el premio Consuelo, después de tantas derrotas. Yahvé fue electo por suerte y por votación el ganador del torneo divino de Judá, y se tornó en el dios campeón de la liga divina en cancha del Jebuseo. Los sacerdotes regalaron a Yahvé las camisetas de sus adversarios, los atributos de sus colegas dioses. Todos fueron transferidos a Yahvé, quien se convirtió en una deidad legendaria, gracias a la propaganda religiosa elaborada en el Pentateuco. Yahvé fue un dios elegido por la élite sacerdotal para ser moldeado según sus intenciones, haciendo del dios Yahvé un dios útil a la élite sacerdotal. Una muestra del proceso de eliminación de los dioses adversarios de Yahvé tenemos en otro relato de carácter ficcional sacerdotal, en el libro de los Reyes de Israel. Segunda de Reyes 18:4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. La hipocresía sacerdotal fue tal que no menciona que fue Yahvé el que ordenó a Moisés para que fabricara la imagen de la serpiente sanadora. El discurso sacerdotal ya es muy diferente, porque la diosa Saraf o Serafín o serpiente alada, a quien se ofrecía incenso y culto bajo la administración sacerdotal, se volvió de repente prohibida y combatida. El término despectivo Nehustán alude a una cosa de cobre o bronce, una combinación de Nahash, serpiente, o Nehoshet, cobre o bronce. Este texto, generado en el siglo V a.C.,
fue para dar la idea que hubo intentos de establecer el monoteísmo en el Reino del Sur, pero es una falacia, porque la idolatría y el politeísmo fueron la mayor fuente de ingreso del pequeño y pobre reino de Judá, y la explotación del templo producía bienestar y riqueza a la clase sacerdotal, transferida por abolengo de generación en generación a los miembros del reino de sacerdotes. Otro texto creado con la misma intención está en Génesis 3:14. Dice: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Los sacerdotes le están diciendo al pueblo que la diosa serpiente alada, Saraf o Serafín, fue maldecida por el Dios Yahvé, quien le cortó las alas y le condenó a vivir arrastrada. Así que el pueblo debía dejar de adorar a la diosa condenada por orden de Yahvé o de sus sacerdotes, lo cual es lo mismo. Aunque el dios Saraf o Serafín ya no pudo ingresar en la capilla de Zorobabel, la diosa serpiente alada sigue presente en el misticismo judeocristiano. Por ejemplo, el autor del cuarto evangelio, escrito en el siglo II, puso en boca de Jesús lo siguiente. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este anuncio, Jesús no sabía que el Éxodo era una leyenda sacerdotal, ni que Moisés nunca existió. Pero los seguidores de Jesús le presentan como la última versión del dios Saraf o Serafín, y así Jesús es la nueva serpiente alada del judeocristianismo. Aquí abro paréntesis para mencionar que en la mitología griega, Asclepio poseía una vara que tenía el poder de curar todas las enfermedades. La vara tenía un par de serpientes enroscadas, representando al dios griego. Este símbolo es empleado por organizaciones médicas y por las universidades de medicina en todo el mundo. En Mesoamérica, la serpiente es uno de los símbolos más importantes. En la cultura maya, la serpiente representa a Quetzalcóatl, considerado el dios principal de quien nacen todos los dioses, exactamente igual que el dios el dios de Israel. En la cultura mexica, Quetzalcóatl es la deidad representada por la serpiente emplumada, de cuyas fauces emergía a menudo un rostro humano, y sus atavíos le conectaban con el reptil volador. Quetzalcóatl en el idioma náhuatl significa serpiente emplumada. Es uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana y considerado la principal divinidad del panteón mexica, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Quetzalcóatl era considerado el dios más poderoso para los teotihuacanos, los mexicas, toltecas, olmecas y los mayas. En Sudamérica, el símbolo de poder de la serpiente es la figura de Amaru o serpiente alada, una deidad de los pueblos quechua y aymara. Finalmente, en las películas de Indiana Jones, los templos o lugares sagrados están siempre protegidos por serpientes, de la misma forma que protegen al dios Yahvé en la visión del profeta Isaías. Parafraseando al rey Salomón, digo, en materia de religión no hay nada nuevo bajo el sol. Cierro paréntesis. Muy bien, así que Yahvé recibió de sus sacerdotes las cualidades del dios Saraf o Serafín, de la diosa serpiente alada o dragón alado, el dios Nehustán, y Yahvé se convirtió en el dios sanador y dios perdonador. Una vez adicionada ambas cualidades del dios Saraf o Serafín, de la serpiente alada o dragón alado, el hecho se registró en la leyenda del Éxodo,
en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice: y dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Como ya hemos comprobado, aquí también el Dios Yahvé ejecuta la doble función, la de enfermar y de sanar a su propio pueblo. Es como reza el dicho popular, que Yahvé es el remedio y la enfermedad de su rebaño. Concluyo esta exposición con la observación del político y escritor irlandés Jonathan Swift. Apolo, el dios de la medicina, solía enviar las enfermedades. En el principio, los dos oficios eran uno solo, y sigue siendo así. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.